Daniel, el hijo que no fue heredero. Y volvió con una herencia que los dejó sin nada. Mi padre me dijo, tu hermano es el que hereda el taller. Yo respondí, vale. Y dejé de trabajar. Una semana después, su cliente más grande los abandonó. Mi hermano no sabía encender una fresadora. Mi padre me llamó llorando. Yo no respondí. Pero sí les mandé una carta. Con el cuaderno de mi abuelo dentro. ¿Y lo que descubrieron? Los dejó sin casa, sin dinero. Y sin nada que decir. Era un martes de octubre, el cielo estaba cubierto de nubes grises como el humo de una fogata en la calle, y el aire en el barrio de Tlalpan olía a tacos al pastor, a gasolina vieja y a despedida. Yo tenía 32 años. Y mi familia me echó de casa a los 18. Recuerdo perfectamente esa noche de diciembre. Era mi cumpleaños número 18 y en lugar de celebrar estaba parado frente a la puerta de la única casa que había conocido con una mochila al hombro y 300 pesos en el bolsillo. Mi padre acababa de cerrarme la puerta en la cara después de decirme que ya no era bienvenido. Mi madre miraba desde la ventana de la sala sin hacer nada para detenerlo. Y mi hermano menor, Diego, de 16 años, sonreía desde su habitación del segundo piso. Todo comenzó 3 meses antes, cuando mi hermano fue arrestado por vandalismo en el centro comercial. Él y sus amigos habían destrozado vitrinas, robado mercancía y causado daños por más de 12,000 pesos. Cuando la policía lo detuvo, encontraron drogas en su mochila. No era la primera vez que Diego tenía problemas, pero sí era la más grave. Mis padres, Ricardo y Elena, entraron en pánico, no porque les importara que Diego estuviera arruinando su vida, sino porque les preocupaba qué dirían los vecinos, qué pensaría la familia extendida. La solución que encontraron fue simple y retorcida, culparme a mí. Yo trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad donde estudiaba ingeniería. Ganaba lo suficiente para pagar mis libros y transporte, pero vivía en casa porque mis padres siempre insistieron en que la familia debía permanecer unida. Ahora entiendo que era solo para tenerme cerca, para usarme cuando fuera conveniente. Una semana después del arresto de Diego, mis padres organizaron una cena familiar. Invitaron a mis tíos, abuelos y primos. Yo pensé que era para discutir cómo ayudar a Diego a enderezar su camino. Estaba completamente equivocado. A mitad de la cena, mi padre se puso de pie y anunció que tenía algo importante que decir. El silencio cayó sobre la mesa. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Como muchos de ustedes saben, comenzó mi padre con voz grave. Ha habido problemas en nuestra familia últimamente. Problemas que nos han causado mucha vergüenza y dolor. Miré a Diego esperando que mi padre hablara sobre sus acciones, pero mi hermano me devolvió la mirada con una sonrisa extraña que no supe interpretar en ese momento. Matías, continuó mi padre, ahora mirándome directamente, ha sido una decepción constante para esta familia. Su comportamiento rebelde, su actitud desafiante y ahora descubrimos que ha estado involucrado en actividades ilegales. Me quedé paralizado. ¿De qué estaba hablando? Papá, ¿qué dices? Logré articular. No finjas inocencia, intervino mi madre con lágrimas que parecían perfectamente ensayadas. Encontramos las drogas en tu habitación. Sabemos que fuiste tú quien convenció a Diego de ir a ese centro comercial. Eres una mala influencia para tu hermano. La habitación comenzó a girar. Esto no podía estar pasando. Miré a mi alrededor buscando apoyo, pero solo encontré rostros escandalizados y decepcionados. Mi tía Beatriz negaba con la cabeza, mi abuelo me miraba con asco. Mis primos susurraban entre ellos. Es mentira. Grité, poniéndome de pie tan bruscamente que mi silla cayó hacia atrás. Yo no tengo nada que ver con lo que hizo Diego. Él fue arrestado solo. Basta. Dijo mi padre con frialdad. No permitiré que sigas mintiendo y avergonzando a esta familia. Diego nos contó todo. ¿Cómo lo presionaste? ¿Cómo no amenazaste si no hacía lo que le pedías? Me volví hacia Diego, quien mantenía la cabeza baja, pero no podía ocultar completamente la satisfacción en su rostro. En ese momento todo cobró sentido. Esta era una traición familiar orquestada. Mis padres habían decidido sacrificarme para salvar la reputación de Diego, el hijo favorito, el que siempre había recibido todo mientras yo trabajaba por cada cosa que tenía.
Diego, dije con voz temblorosa de rabia, diles la verdad. Mi hermano levantó la vista y por un segundo vi algo parecido a la culpa en sus ojos. Pero entonces mi madre le puso una mano en el hombro y ese momento pasó. Lo siento, Matías, dijo Diego con voz suave, casi convincente. Pero ya no puedo mentir más para protegerte. Necesito hacer lo correcto. Fue una actuación perfecta. Mi tío Ernesto, el juez de la familia, se aclaró la garganta. Ricardo, Elena, dijo con tono serio, entiendo que esto es difícil, pero deben tomar medidas. Un joven de 18 años que se comporta así no puede seguir bajo su techo. Es lo mejor para Diego y para ustedes. Tienes razón, respondió mi padre como si le doliera. Matías, te damos hasta mañana para que recojas tus cosas y te vayas. No puedes seguir viviendo aquí. Quise gritarles, quise volcar la mesa, quise hacer que todos vieran la verdad, pero la forma en que me miraban con esa mezcla de lástima y desprecio me hizo entender que no importaba lo que dijera. Ya habían decidido mi culpabilidad. Yo era el chivo expiatorio perfecto. Esa noche, encerrado en mi habitación, busqué las supuestas drogas que mis padres afirmaban haber encontrado. No había nada, por supuesto. Todo había sido una mentira elaborada. Pero cuando confronté a mi madre en la cocina a la mañana siguiente, ella simplemente se encogió de hombros. A veces los padres tienen que tomar decisiones difíciles, dijo. Diego es más joven, tiene más oportunidades de cambiar. Tú ya eres adulto, ya no eres nuestra responsabilidad. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No era tristeza lo que sentía, sino una claridad fría y dura. Mi familia no me amaba. Quizás nunca lo había hecho. Yo era útil cuando necesitaban a alguien confiable, alguien que no causara problemas. Pero cuando necesitaron un villano para su narrativa, no dudaron en convertirme en uno. Pasé ese día empacando mis pertenencias. No tenía mucho. Ropa, algunos libros, mi laptop vieja, documentos importantes. Lo que no pude cargar lo dejé atrás. Mi padre observaba desde la puerta de mi habitación, asegurándose de que no me llevara nada que él considerara propiedad familiar. Esto no tiene que ser permanente, dijo cuando terminé de empacar. Si admites lo que hiciste y pides perdón, podemos reconsiderarlo. Lo miré directamente a los ojos. Nunca voy a admitir algo que no hice. Y algún día van a arrepentirse de esto. Río con desprecio. Eres un niño resentido en el mundo real. Nadie va a cuidarte como lo hicimos nosotros. Vas a fracasar y cuando lo hagas, no vengas arrastrándote de regreso. Cargué mi mochila y salí de esa casa sin mirar atrás. Era 2 de diciembre, hacía frío y comenzaba a oscurecer. No tenía a dónde ir. Mis abuelos vivían al otro lado de la ciudad y claramente ya me habían juzgado. Mis tíos habían estado en esa cena. No tenía muchos amigos cercanos porque siempre había estado demasiado ocupado trabajando y estudiando. Caminé durante horas tratando de pensar en un plan. Con 300 pesos no llegaría muy lejos. Mi teléfono sonó varias veces, pero eran solo mensajes de primos expresando su decepción en mí, claramente alimentados por la versión de mis padres. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, me senté en una banca del parque cerca de la universidad. El frío era penetrante y me di cuenta de que no tenía siquiera una manta. Saqué mi teléfono y consideré mis opciones. Podía llamar a algunos compañeros de clase, pero ¿qué les diría? Hola, mi familia me echó por un crimen que no cometí. ¿Puedo quedarme en tu sofá? Estaba a punto de rendirme y pasar la noche en ese parque cuando una mujer mayor se acercó. Llevaba un abrigo grueso y una bolsa de compras. ¿Estás bien, hijo?, preguntó con genuina preocupación. Por alguna razón, esa simple pregunta rompió la barrera que había estado manteniendo. Le conté todo. No sé por qué, quizás porque era una extraña y no tenía nada que perder. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me dio su tarjeta. Me llamo Doña Marta. Tengo un pequeño hotel a 3 cuadras de aquí. No es lujoso, pero puedo darte una habitación por una semana mientras te organizas. Puedes pagarme cuando consigas trabajo. Quise rechazar su oferta por orgullo, pero el frío y la desesperación eran más fuertes. Acepté. Esa noche, acostado en una cama que no era mía,
en una habitación que olía a detergente barato, pero que estaba caliente, tomé una decisión. No iba a permitir que esta traición familiar me destruyera. Iba a sobrevivir. Más que eso, iba a tener éxito. Y algún día, cuando volviera, sería bajo mis propios términos. No tenía idea de cuánto tiempo tomaría ni cómo lo lograría. Solo sabía que la venganza más dulce sería demostrarles que se habían equivocado, que el hijo que desecharon como basura era más fuerte de lo que jamás imaginaron. Pero lo que no sabía en ese momento era que mi independencia no sería lo único que ganaría en este camino. Lo que descubriría sobre mi familia, sobre Diego y sobre las verdaderas razones detrás de mi expulsión cambiaría todo para siempre. La primera semana en el hotel de Doña Marta fue la más difícil de mi vida. Cada mañana me despertaba en esa habitación pequeña con las paredes descascaradas y el sonido constante del tráfico, por un segundo olvidaba dónde estaba. Luego la realidad me golpeaba como un puño en el estómago. Usé 50 pesos para comprar comida básica, pan, mantequilla de maní, algunas frutas baratas. El resto lo guardé celosamente. Doña Marta insistió en que no me preocupara por el pago inmediato, pero yo no era de los que aceptaban caridad sin eventualmente devolverla. El tercer día fui a la cafetería donde trabajaba. Mi jefe, el señor Ramírez, un hombre de unos 50 años con bigote gris, me recibió con sorpresa. Matías, no sabía que volverías tan pronto. Pensé que tomarías más tiempo después de lo que pasó. Me quedé helado. ¿Después de qué? Su rostro mostró incomodidad. Tu padre vino hace 2 días. Dijo que habías tenido problemas con la ley, que estabas involucrado en cosas ilegales. Me pidió que no te diera más turnos porque eras una mala influencia para los otros empleados. Sentí como si me hubieran golpeado. Mi padre no solo me había echado de casa, sino que estaba activamente saboteando mi capacidad de sobrevivir. Esta traición familiar iba más allá de lo que había imaginado. Señor Ramírez, dije con voz firme, todo eso es mentira. Mi hermano fue arrestado y mis padres me culparon para protegerlo. Puedo mostrarle los registros policiales si quiere. Mi nombre aparece en ningún lado. Él me estudió por un largo momento. Tu padre fue muy convincente. Incluso trajo a tu madre, quien lloró mientras me contaba lo decepcionados que estaban. Por favor, rogué dejando mi orgullo de lado. Necesito este trabajo. Es lo único que tengo. El señor Ramírez suspiró profundamente. Eres un buen trabajador, Matías. Siempre has sido puntual, responsable. Eso cuenta más para mí que las palabras de tu padre. Puedes quedarte, pero tendrás que trabajar turnos nocturnos. No quiero drama si tu familia decide aparecer de nuevo. Acepté inmediatamente. Los turnos nocturnos pagaban un poco más de todas formas y significaba que podía buscar otro empleo durante el día. Durante las siguientes semanas establecí una rutina brutal. Trabajaba en la cafetería desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Dormía 3 horas. Luego iba a la universidad para asistir a mis clases. Había logrado mantener mi matrícula porque había pagado el semestre completo antes de que me echaran. Por las tardes buscaba trabajo adicional. Fue en la biblioteca de la universidad donde conocí al profesor Hernández. Era el jefe del departamento de ingeniería, un hombre brillante con 2 doctorados y reputación de ser extremadamente exigente. Lo había visto en los pasillos, pero nunca había tomado una de sus clases. Un día me quedé dormido en la biblioteca, exhausto después de trabajar toda la noche. Me despertó una voz firme. Joven, esto es una biblioteca, no un dormitorio. Abrí los ojos sobresaltado y vi al profesor Hernández mirándome con el ceño fruncido. Me incorporé rápidamente, disculpándome. Perdón, profesor, no volverá a pasar. Estaba a punto de irse cuando notó los libros abiertos frente a mí. Eran textos avanzados de ingeniería estructural, muy por encima del nivel de primer año que yo estaba cursando. ¿Estás leyendo esto por placer o por necesidad?, preguntó. Por interés, respondí honestamente. Me fascina cómo funcionan las estructuras. ¿Cómo algo puede mantenerse en pie contra todas las fuerzas que intentan derribarlo? Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Interesante analogía. ¿Tienes algo que se está manteniendo en pie últimamente? No supe qué fue. Tal vez el agotamiento o la soledad, pero le conté mi historia. No todo,
pero sí lo suficiente para que entendiera por qué estaba durmiendo en bibliotecas y luciendo como un zombi. Cuando terminé, el profesor Hernández se sentó frente a mí. Tengo una propuesta. Necesito un asistente de investigación. El pago no es mucho, 1,000 pesos al mes, pero es trabajo durante el día y puedes hacerlo entre clases. También incluye acceso a las instalaciones del departamento, lo que significa que puedes ducharte en los vestidores del gimnasio de ingeniería y tendrás una llave del laboratorio si necesitas un lugar tranquilo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué haría esto por mí? Porque reconozco la determinación cuando la veo, dijo simplemente. Y porque hace 30 años yo también dormía en bibliotecas después de que mi familia me diera la espalda. Considera esto una inversión en tu potencial. Acepté sin dudarlo. Ese encuentro cambió todo. Con 2 trabajos pude pagarle a doña Marta y empezar a ahorrar. Más importante aún, el profesor Hernández se convirtió en un mentor, enseñándome no solo sobre ingeniería, sino sobre la vida. Sin embargo, la paz no duró mucho. Un mes después de haberme ido de casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi tía Beatriz, la hermana de mi madre. Matías, necesito hablar contigo. Es sobre tu hermano. Mi primer instinto fue colgar, pero algo en su tono me hizo escuchar. Diego está empeorando, dijo con voz tensa. Desde que te fuiste ha estado saliendo con gente peor. Tus padres están en negación. Pero yo veo lo que está pasando. Ayer lo vi con Sergio Maldonado. El nombre me heló la sangre. Sergio Maldonado era conocido en el barrio como traficante de drogas. No era un simple vendedor callejero, sino alguien con conexiones peligrosas. ¿Y por qué me llamas a mí? Ustedes decidieron que yo era el problema. Yo tuve dudas desde el principio, admitió mi tía. Pero tu madre es mi hermana y pensé que tal vez estaban haciendo lo correcto. Ahora veo que me equivoqué. Diego necesita ayuda real, no encubrimiento. Ya no es mi problema, dije, aunque algo dentro de mí se retorció. A pesar de todo, Diego seguía siendo mi hermano. Tu madre está enferma, soltó mi tía de repente. No quería que nadie te lo dijera, pero tiene problemas cardíacos. El estrés de todo esto la está matando, literalmente. Colgué el teléfono temblando de rabia y confusión. Una parte de mí quería que sufrieran, que enfrentaran las consecuencias de sus acciones, pero otra parte, la parte que todavía recordaba los buenos momentos de la infancia, sentía dolor. Esa noche, en mi turno en la cafetería, no podía concentrarme. El señor Ramírez notó mi distracción. ¿Problemas? Le conté sobre la llamada de mi tía. Él escuchó en silencio. Luego habló con la sabiduría de alguien que había vivido mucho. La familia tóxica es como veneno, dijo. Un poco te enferma, mucho te mata, pero el antídoto no es más veneno, es distancia. Si vuelves ahora, antes de que estés fuerte, te destruirán completamente. Tenía razón, pero eso no hacía más fácil la decisión. Las semanas pasaron y me enteré por medio de publicaciones en redes sociales que Diego había sido arrestado nuevamente, esta vez por posesión con intención de distribución. Las cantidades eran significativas. Enfrentaba años de prisión si era declarado culpable. Esperaba que mis padres finalmente abrieran los ojos, pero lo que hicieron fue peor. Mi padre comenzó a llamar a mis tíos, abuelos, incluso a profesores de la universidad contando una nueva versión de la historia. Yo había corrompido a Diego antes de irme. Había plantado las semillas de su destrucción y ahora que no estaba allí para guiarlo correctamente, él había caído más profundo. Era una narrativa absurda, pero algunas personas la creyeron. Mi reputación familiar estaba completamente destrozada. Lo que no sabían era que yo estaba construyendo algo nuevo. Con la ayuda del profesor Hernández, mi rendimiento académico era excepcional. Había ganado una beca por mérito que cubría mi matrícula completamente. Mis 2 trabajos me permitieron ahorrar casi 2,000 pesos. No era mucho, pero era más de lo que había tenido nunca. También había hecho amigos reales, compañeros de clase que me conocían por quien era, no por lo que mi familia decía de mí. Gente como Carolina, una estudiante de arquitectura brillante que se convirtió en mi mejor amiga, y Miguel, un tipo de ingeniería mecánica cuya familia también lo había decepcionado. Formamos nuestro propio grupo, nuestra propia familia elegida.
Estudiábamos juntos, nos apoyábamos mutuamente, celebrábamos los pequeños triunfos de cada uno. Pero a pesar de esta nueva vida que estaba construyendo, una parte de mí seguía esperando que mis padres se disculparan, que admitieran su error, que me pidieran volver. Era una esperanza estúpida, lo sabía, pero no podía eliminarla completamente. Entonces, 3 meses después de haber salido de casa, recibí un mensaje de texto de mi madre. Era la primera comunicación directa desde mi expulsión. Tu abuelo murió esta mañana. El funeral es el sábado. Tu padre dice que puedes venir si prometes comportarte y no causar escenas. No había condolencias por mi pérdida. No había reconocimiento de que mi abuelo también era importante para mí. Solo condiciones y amenazas veladas. Mi abuelo y yo habíamos sido cercanos cuando era niño. Él me enseñó a jugar ajedrez. Me contaba historias de cuando era joven, me regalaba libros, pero en esa cena familiar él me había mirado con desprecio y había aceptado las mentiras sin cuestionarlas. Decidí no ir al funeral. No porque no quisiera despedirme de mi abuelo, sino porque sabía que sería una trampa. Mis padres usarían la ocasión para humillarme públicamente, para reforzar su narrativa de que yo era el hijo problemático, el deshonrado. En lugar de eso, fui solo al cementerio 2 días después del entierro. Llevé flores y me senté junto a la tumba recién cubierta. Lo siento, abuelo, dije en voz baja. Siento que nos hayamos separado así. Siento que creyeras sus mentiras, pero no voy a dejar que me destruyan solo para hacerte feliz en tu lecho de muerte. Vi la calculación en los ojos de tu padre y vi la genuina confusión en los tuyos. Pero yo también era un cobarde. No quise enfrentar a mi hijo. No quise crear división en la familia, así que me quedé callado y dejé que te condenaran injustamente. Es el mayor arrepentimiento de mi vida. No puedo deshacer lo que se hizo, pero puedo intentar compensarte. Le he dejado a tu padre y tus tíos lo suficiente para vivir modestamente, una prueba final de su carácter. Si se comportan con humildad y gratitud, tal vez haya esperanza para ellos. Pero a ti, Matías, te dejo el resto. 750,000 pesos en efectivo e inversiones. 3 propiedades, un apartamento en el centro de la ciudad, una casa cerca de la universidad y una cabaña en las montañas que siempre amaste cuando eras niño. Esto no es solo dinero, es libertad. Es la oportunidad de construir la vida que mereces sin ataduras a una familia que no te valoró. Usa esto sabiamente, no para venganza, aunque sería comprensible, sino para construir algo mejor. Sé el hombre que siempre supe que podía ser. Con amor y arrepentimiento. Tu abuelo Alberto. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas cayeron sobre el papel. Sofía me entregó un pañuelo discretamente. Hay más, dijo cuando me recuperé un poco. Tu abuelo también dejó instrucciones específicas. El dinero está en un fideicomiso que se libera gradualmente. 1/3 ahora, 1/3 cuando te gradúes y el tercio final cuando cumplas 25 años. Las propiedades son tuyas inmediatamente, pero con la condición de que no las vendas durante al menos 5 años. Él quería asegurarse de que tuvieras estabilidad a largo plazo. No solo un golpe de suerte temporal. Mi mente luchaba por procesar todo esto. En una sola tarde había pasado de ser un estudiante que apenas sobrevivía a ser, ¿qué? Acomodado, rico. Tu padre y tus tíos esperan dividirse todo el patrimonio de tu abuelo equitativamente. Van a llevarse una sorpresa significativa. ¿Cuánto están recibiendo? 100,000 pesos cada uno. Tu abuelo fue específico. Suficiente para ser respetable, no suficiente para ser cómodo. Una parte oscura de mí sintió satisfacción ante eso. Pero otra parte, la parte que estaba creciendo y madurando a través de todo esto, sintió algo diferente. No era alegría por su dolor, sino una especie de paz. Justicia. Finalmente, Sofía leyó las distribuciones específicas. A mi hijo Ricardo Herrera dejo 100,000 pesos con la esperanza de que aprenda que el verdadero valor no está en el dinero, sino en la integridad que nunca tuvo. Mi padre se puso pálido. 100,000 pesos era una fracción de lo que había esperado. A mi hija Beatriz Sánchez dejo 100,000 pesos con la esperanza de que encuentre el coraje que le faltó cuando más importaba. Mi tía Beatriz cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. A mi hijo Ernesto Herrera dejo 20,000 pesos con la esperanza de que su sentido de justicia profesional algún día se extienda a su vida familiar.
Mi tío Ernesto no mostró ninguna reacción visible, pero sus manos se tensaron. A mi hija Carmen Herrera dejo 100,000 pesos y mis disculpas por no haberla conocido mejor. Mi tía Carmen simplemente asintió sin sorpresa en su rostro. A mi nieto Diego Herrera, continuó Sofía y la tensión en la sala se intensificó. Le dejo exactamente $1 como símbolo de que las acciones tienen consecuencias y que ninguna cantidad de encubrimiento familiar puede salvar a alguien de sí mismo. Mi madre ahogó un sollozo. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. El resto de mi patrimonio, leyó Sofía, y todos los activos líquidos, los dejo en su totalidad a mi nieto Matías Herrera, quien ha demostrado ser el único miembro de esta familia con verdadero carácter e integridad. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Eso es imposible. Matías nos abandonó. Es un delincuente. Mi padre no puede haberle dejado todo a él. Su padre, dijo Sofía con frialdad, dejó muy claro que Matías fue víctima, no victimario, y dejó evidencia sustancial para respaldar el testamento si alguien decide impugnarlo. Grabaciones de conversaciones telefónicas con Matías, investigaciones privadas que demuestran su inocencia completa y una documentación meticulosa de cada mentira que ustedes contaron. Mi madre finalmente habló. Su voz apenas un susurro. ¿Matías sabe sobre esto? Sí, respondió Sofía. Fue informado ayer. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? Porque, dije, abriendo la puerta de la oficina contigua y entrando a la sala de conferencias, quería ver sus reacciones primero. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mi padre se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Mi madre se cubrió la boca con las manos. Mis tíos simplemente me miraban, algunos con culpa, otros con algo que podría haber sido admiración. Me veía diferente de la última vez que me habían visto. Había ganado músculo por el trabajo físico. Mi postura era más erguida, más segura. Ya no era el joven asustado que habían echado a la calle, era alguien que había sobrevivido, que había prosperado a pesar de ellos. Matías, comenzó mi padre, pero levanté una mano para detenerlo. No. Dije con voz calmada, pero firme. Has hablado suficiente durante el último año. Ahora me toca a mí. Caminé lentamente alrededor de la mesa, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Hace un año me acusaron de crímenes que no cometí. Me echaron de mi casa, destruyeron mi reputación y trataron activamente de sabotear mi capacidad de sobrevivir. Me detuve frente a mi padre. Fuiste a mi trabajo y le dijiste a mi jefe que yo era un delincuente. Trataste de asegurarte de que no pudiera ganarme la vida. Y lo hiciste todo para proteger a Diego, para salvar su reputación a costa de la mía, porque él siempre fue el hijo que importaba, ¿verdad? El hijo que valía la pena salvar. Me moví hacia mi madre. Y tú permaneciste en silencio mientras todo esto sucedía. Tu silencio fue tan devastador como las acciones de él. Porque sabías la verdad, mamá, en algún lugar profundo. Sabías que Diego era culpable y yo era inocente, pero elegiste el camino fácil. Ella sollozaba abiertamente ahora, pero no había compasión en mí. Esa compasión se había agotado en las noches frías en ese parque, en los turnos dobles, trabajados hasta el agotamiento, en las miradas de lástima de extraños que habían escuchado las mentiras sobre mí. Me volví hacia mis tíos. Y ustedes, familia, se supone que la familia se apoya, se protege, pero ustedes me condenaron basándose en mentiras convenientes, porque era más fácil creerlas que enfrentar la verdad sobre Diego. Mi tío Ernesto finalmente habló. Tenías razón, sobre todo, Matías, y lo siento. Sé que mi disculpa no significa nada ahora, pero es genuina. Asentí reconociendo sus palabras, pero sin aceptarlas completamente. El abuelo dejó esta herencia con condiciones específicas, continué volviendo mi atención a mis padres. No puedo vender las propiedades durante 5 años. El dinero se libera en etapas. ¿Sabes por qué? Porque él quería asegurarse de que yo no hiciera con esta herencia lo mismo que ustedes harían. Gastarla en venganza o despilfarrarla en satisfacción inmediata. Saqué un sobre de mi bolsillo, uno que había preparado esa mañana. Lo coloqué sobre la mesa frente a mis padres. Esto es una propuesta, dije. El abuelo me dejó el apartamento del centro donde ustedes viven actualmente. Técnicamente podría echarlos mañana mismo, pero no lo haré.
Les voy a permitir quedarse, continué, con dos condiciones. Mi padre asintió rápidamente. Sí, por supuesto, lo que sea necesario. Primera, continué. Diego debe recibir ayuda real, no encubrimiento, no excusas, rehabilitación verdadera, terapia, lo que sea necesario. Y ustedes van a apoyar eso genuinamente. Segunda condición, dije, mi voz volviéndose más dura. Van a admitir públicamente lo que hicieron. Van a decirle a cada persona a la que le mintieron sobre mí que fabricaron esas historias. Van a restaurar mi reputación tan meticulosamente como la destruyeron. El silencio cayó nuevamente. Esta era la parte difícil, la parte que requería que sacrificaran su orgullo y su posición social. Y si no aceptan estas condiciones, continúe, el apartamento se vende y ustedes tienen 30 días para encontrar un nuevo lugar. Con los cargos legales que enfrentan y la reputación destruida del negocio de papá, dudo que puedan permitirse mucho. Mi padre me miraba con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Nos estás chantajeando? No, corregí. Estoy ofreciendo una oportunidad de redención que no merecen, pero que estoy dispuesto a dar de todas formas. Porque a diferencia de ustedes, yo entiendo lo que significa realmente la familia. No es encubrimiento y complicidad, es responsabilidad y verdad. Mi madre finalmente habló con voz quebrada. Lo haremos. Haremos lo que pidas. Solo por favor, Matías, ¿hay alguna manera de que podamos arreglar esto? ¿De que podamos volver a ser una familia? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miré a esta mujer que me había dado vida, que me había criado y que luego me había abandonado cuando más la necesitaba. No lo sé, mamá, respondí honestamente. Eso depende de ustedes, de si realmente cambian o si solo están actuando, porque ahora soy yo quien tiene el poder. El tiempo lo dirá. Me volví para irme, pero mi padre me detuvo con una pregunta. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Con las propiedades? Me giré para mirarlo una última vez. Voy a hacer lo que el abuelo esperaba. Voy a terminar mi educación sin tener que trabajar 3 empleos. Voy a ayudar a otros que han sido traicionados por sus familias. Y voy a demostrar que el éxito construido sobre integridad es más valioso que cualquier cosa construida sobre mentiras. Salí de esa sala de conferencias con la cabeza en alto. Sofía me alcanzó en el pasillo. Eso fue impresionante, dijo. Fue necesario, respondí. Afuera, la lluvia amenazada finalmente comenzó a caer. Pero mientras caminaba bajo ella, sin paraguas y sin importarme mojarme, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza, como si un peso que había estado cargando durante meses finalmente se hubiera levantado. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carolina. ¿Cómo fue? Fue el final de algo viejo, escribí de vuelta. Y el comienzo de algo nuevo. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron un torbellino de emociones contradictorias y decisiones difíciles. Sofía me ayudó a navegar la complejidad legal de mi nueva situación financiera. Abrimos cuentas bancarias apropiadas, establecimos estructuras de inversión y comenzamos el proceso de transferir las propiedades a mi nombre. La primera propiedad que visité fue la cabaña en las montañas que mi abuelo mencionó en su carta. Quedaba a 2 horas de la ciudad, escondida entre pinos y con vista a un lago tranquilo. Era pequeña, pero perfectamente mantenida, con muebles rústicos y una chimenea de piedra que dominaba la sala principal. Encontré una caja en el armario del dormitorio principal con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi abuelo. Dentro había fotografías de nosotros juntos cuando yo era niño, jugando ajedrez, pescando en ese mismo lago, construyendo cosas con herramientas. En su taller también había cartas, docenas de ellas que él había escrito, pero nunca enviado durante el último año de su vida. Me senté en el piso de esa cabaña y las leí todas. En cada una, mi abuelo expresaba su arrepentimiento por no haberme defendido, su orgullo por cómo yo había sobrevivido y su esperanza de que algún día pudiera perdonar, no a mis padres necesariamente, sino al mundo por ser tan injusto. El perdón, escribió en una de las últimas cartas, no es para la gente que te lastimó, es para liberarte a ti mismo de la prisión del resentimiento. Pero el perdón no significa olvidar, ni significa permitir que vuelvan a lastimarte. Significa simplemente soltar el veneno antes de que te consuma. Pasé 3 días en esa cabaña desconectado del mundo, procesando todo.
Cuando finalmente volví a la ciudad, había tomado varias decisiones importantes. La primera fue hablar con Diego. Conseguí permiso para visitarlo en la cárcel donde esperaba su juicio. La sala de visitas era deprimente. Paredes grises, mesas de metal atornilladas al piso, guardias vigilando cada movimiento. Diego entró usando el uniforme naranja de los reclusos, más delgado que nunca, con temblores evidentes que indicaban que estaba pasando por abstinencia. Nos sentamos frente a frente en silencio durante varios minutos. No esperaba que vinieras, dijo finalmente su voz ronca. Yo tampoco esperaba venir, admití. Pero necesito entender algo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste que me culparan? Diego miró sus manos encadenadas sobre la mesa. Porque era fácil, dijo finalmente. Porque sabía que papá y mamá me protegerían sin importar qué. ¿Y por qué? Se detuvo luchando con las palabras. Porque siempre te envidiaba. Esa admisión me sorprendió. ¿Me envidiabas a mí? Sí, dijo finalmente mirándome a los ojos. Eras inteligente, trabajador, te ganabas las cosas. Yo solo era el hijo mimado que recibía todo sin esfuerzo. En el fondo sabía que eras mejor que yo y eso me hacía odiarte. Y ahora, continuó, ahora que estás aquí y yo estoy afuera con la herencia del abuelo, una sonrisa amarga cruzó su rostro. Ahora entiendo que la venganza tiene un precio. Destruí tu vida temporalmente, pero destruí la mía permanentemente. Nos quedamos en silencio nuevamente. Una parte de mí quería gritarle, golpearlo, hacerle sentir una fracción del dolor que me había causado. Pero mirándolo allí, roto y adicto y enfrentando años de prisión, me di cuenta de que ya había pagado más de lo que yo podría haberle cobrado. Voy a pagarte un abogado decente, dije finalmente, y voy a financiar tu rehabilitación cuando salgas, sin importar cuánto tiempo tome. Diego me miró con shock absoluto. ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice? Porque el abuelo me enseñó algo importante. La traición familiar te convierte en víctima solo si lo permites. Yo elijo no permitirlo. Estoy haciendo esto no por ti, sino por mí. Para demostrarme a mí mismo que puedo ser mejor que el odio que me lanzaron. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Diego. No merezco tu ayuda. No, no la mereces, concordé. Pero la vas a recibir de todas formas. Con una condición. Cuando salgas te rehabilitas de verdad, no solo por ti, sino porque si vas a arrastrar el apellido Herrera, más vale que lo hagas con dignidad. Salí de esa prisión sintiéndome extrañamente liberado. No había perdonado completamente a Diego, tal vez nunca lo haría, pero había soltado el deseo de verlo sufrir. Esa liberación era un regalo que me daba a mí mismo. Mi siguiente movimiento fue más difícil. Convoqué una reunión con mis padres en el apartamento que ahora técnicamente me pertenecía. Llegaron nerviosos, claramente inseguros de qué esperar. Se mudó el plazo para cumplir mis condiciones, dije, sin preámbulos. Tienen 2 semanas para comenzar a contactar a cada persona a la que le mintieron sobre mí. Quiero disculpas públicas, escritas, específicas. Mi padre se veía como si hubiera envejecido 10 años en los últimos días. Matías, ¿realmente es necesario? Ya perdimos el negocio. Nuestra reputación está destruida. ¿No es suficiente castigo? No, respondí firmemente, porque todo eso les pasó por sus propias acciones, no como consecuencia de limpiar mi nombre. Hasta que admitan públicamente lo que hicieron, mi reputación sigue manchada. Mi madre intervino, su voz suplicante. ¿Y si hacemos esto, hay alguna posibilidad de que volvamos a ser una familia? ¿De que nos perdones? Esa pregunta me había perseguido durante días. ¿Podía perdonarlos? Debía. La familia tóxica casi me destruyó, dije lentamente. Me costó mi hogar, mi sentido de seguridad, casi mi salud mental. Así que no vamos a volver a ser una familia como antes, porque esa familia estaba rota desde el principio. Pero hice una pausa eligiendo mis palabras cuidadosamente. Podemos construir algo nuevo, algo basado en honestidad y respeto mutuo. Pero eso toma tiempo y requiere que ustedes demuestren con acciones, no palabras, que han cambiado. Mi padre asintió lentamente. Comenzaremos mañana, te lo prometo. Los estaré observando, advertí. Y si descubro que están mintiendo, si están solo haciendo esto para mantener el apartamento,
El trato se cancela inmediatamente. Durante las siguientes semanas, mis padres cumplieron su palabra. Comenzaron a contactar a familiares, amigos, vecinos. Las conversaciones eran incómodas, humillantes para ellos, pero las hacían. Mi tía Beatriz publicó una larga disculpa en redes sociales, admitiendo que había sido cómplice de una injusticia. Mi tío Ernesto hizo lo mismo, usando su posición como juez para hablar sobre la importancia de la presunción de inocencia, incluso dentro de las familias. Lentamente, mi reputación comenzó a restaurarse. Compañeros de universidad que me habían evitado empezaron a acercarse con disculpas. Profesores que habían oído las mentiras sobre mí expresaron su apoyo. Era un proceso doloroso, pero necesario. Mientras tanto, usé la herencia de mi abuelo sabiamente. Continué viviendo en mi modesto apartamento con Miguel, resistiendo la tentación de mudarme a alguna de las propiedades más lujosas. Invertí en mi educación tomando cursos adicionales y participando en proyectos de investigación más ambiciosos con el profesor Hernández. Pero lo más significativo fue la fundación que establecí. La llamé Fundación Alberto Herrera en honor a mi abuelo. Su misión era proporcionar becas y apoyo a jóvenes que habían sido rechazados o traicionados por sus familias. Estudiantes como yo, que necesitaban no solo dinero, sino también un sistema de apoyo que les dijera que su valor no estaba determinado por las personas que los habían abandonado. Carolina se convirtió en la directora del programa de mentorías de la fundación. Miguel manejaba las finanzas. Doña Marta, quien había sido mi primera salvavidas, se unió como consejera, ofreciendo su hotel como alojamiento temporal para beneficiarios en crisis. 3 meses después de la lectura del testamento, organicé el primer evento de la fundación, una cena para recaudar fondos donde compartí mi historia públicamente por primera vez. La sala estaba llena de personas exitosas que habían superado traiciones familiares similares. Hablé sobre mi experiencia, sobre cómo la independencia forzada me había hecho más fuerte, sobre cómo la venganza real no era destruir a quienes te lastimaron, sino construir algo tan significativo que su rechazo se volviera irrelevante. Entre el público estaban mis padres. Habían pedido permiso para asistir y después de considerarlo acepté. Los vi llorar mientras compartía mi historia. No eran lágrimas de autocompasión, sino de genuino remordimiento. Después del evento, mi madre se me acercó. Estoy tan orgullosa del hombre en que te has convertido, dijo su voz quebrándose. Y tan avergonzada de casi haber destruido ese potencial. El potencial siempre estuvo ahí, respondí. Ustedes solo no lo vieron. Lo sé, admitió. Y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo. Mi padre se quedó atrás observando desde la distancia. Nuestra relación seguía siendo complicada. No vivíamos juntos. No compartíamos cenas semanales como hacen las familias tradicionales, pero habíamos establecido una nueva normalidad. Desayunos mensuales donde hablábamos honestamente sobre nuestro progreso, llamadas ocasionales donde mi madre me pedía consejos sobre casos en la fundación, momentos pequeños pero significativos de reconexión gradual. El cambio más dramático había sido con Diego. Después de 18 meses en prisión y un programa intensivo de rehabilitación que yo había financiado, había salido bajo libertad condicional. Estaba limpio, completamente sobrio y trabajando en un centro comunitario, enseñando a jóvenes en riesgo sobre las consecuencias reales de las decisiones destructivas. Nos habíamos encontrado para café una semana antes de mi graduación. Se veía saludable, con peso recuperado y claridad en sus ojos que no había visto en años. Nunca podré devolverte los años que te robé, me había dicho, ni el dolor que causé. Pero todos los días cuando trabajo con estos chicos, intento asegurarme de que al menos uno de ellos no cometa los mismos errores que yo. Es mi forma de honrar lo que hiciste por mí cuando no lo merecía. No lo hice por ti, le había recordado. Lo sé, había respondido. Y esa es exactamente la razón por la que funcionó. Diego no estaba en mi graduación. Su libertad condicional no le permitía viajar fuera del condado y honestamente ninguno de los dos sentíamos que estuviera listo para ese nivel de reunión familiar, pero me había enviado una carta que llevaba en el bolsillo de mi toga de graduación. En ella simplemente decía: gracias por ser el hermano que yo nunca fui para ti. Algún día espero merecerlo. Después de la ceremonia hubo una pequeña recepción que Carolina había organizado. Mis padres se mantuvieron al margen respetando el espacio que yo había establecido.
Pero mi madre se acercó cuando el profesor Hernández estaba compartiendo una anécdota sobre uno de mis proyectos de investigación. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó tímidamente. Nos alejamos del grupo principal hacia un rincón tranquilo del jardín donde se realizaba la recepción. Quería darte esto, dijo sacando un sobre de su bolso. Es algo que tu abuelo me dio antes de morir con instrucciones de entregártelo cuando te graduaras. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja descolorida. Me mostraba a mí mismo como un niño de tal vez 5 años, sentado en el regazo de mi abuelo, ambos riendo. En el reverso, su letra decía: Matías siempre fue especial. Yo solo fui lo suficientemente sabio para verlo al final. No cometan mi error de darse cuenta demasiado tarde. Él me entregó esto, continuó mi madre. 3 semanas antes de morir me dijo: Elena, estás a punto de cometer el peor error de tu vida con Matías. Cuando lo hagas, y sé que lo harás porque veo tu debilidad, recuerda esta foto. Recuerda que no fue él quien cambió, fuiste tú quien dejó de ver quién era realmente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ahora tengo razón, sobre todo, y he pasado cada día desde entonces tratando de volver a ver al hijo extraordinario que siempre estuve mirando, pero nunca vi realmente. No sabía qué decir. Parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaba perdonado, pero eso hubiera sido una mentira. El perdón completo aún estaba en proceso. Tal vez siempre lo estaría. Lo que sí podía ofrecerle era algo diferente. ¿Estás viendo ahora?, dije simplemente. Eso es lo que importa. La Fundación Alberto Herrera había crecido más allá de mis expectativas más salvajes. En 2 años habíamos otorgado becas completas a 32 estudiantes que habían sido rechazados por sus familias. 10 de ellos ya se habían graduado y estaban construyendo carreras exitosas. Habíamos establecido programas de mentorías en 5 ciudades diferentes, conectando a jóvenes traumatizados por traición familiar con adultos exitosos que habían sobrevivido experiencias similares. Pero el impacto más significativo no era cuantificable. Eran las historias que recibía semanalmente. Personas que habían estado al borde del suicidio después de ser rechazadas por sus familias que encontraron esperanza en nuestra comunidad. Padres que, inspirados por nuestros programas de reconciliación, habían comenzado el difícil trabajo de reparar relaciones con hijos que habían lastimado. Familias enteras transformadas por el simple acto de elegir la honestidad sobre el encubrimiento, la responsabilidad sobre la negación. El segundo tramo de mi herencia se liberó el día de mi graduación. El profesor Hernández y Sofía Castellanos me ayudaron a establecer un plan de inversión que aseguraba el futuro financiero de la fundación por décadas. No iba a ser rico en el sentido ostentoso, pero tenía más que suficiente para vivir cómodamente mientras dedicaba mi vida a un trabajo que importaba. Esa noche, después de que todos se habían ido, me senté solo en la cabaña de mi abuelo. Había comenzado a venir aquí regularmente, usando el espacio para reflexionar y reconectarme con la memoria del hombre que me había salvado incluso después de su muerte. Encendí un fuego en la chimenea y saqué mi diario, algo que había comenzado a mantener por recomendación de mi terapeuta. Sí, había comenzado terapia 6 meses después de la lectura del testamento, reconociendo que sobrevivir a una traición familiar no significaba que no cargara cicatrices emocionales que necesitaban atención profesional. Querido abuelo, escribí como hacía frecuentemente en mis entradas. Hoy me gradué con honores. El profesor Hernández dice que tengo ofertas de trabajo en 3 de las firmas de ingeniería más prestigiosas del país, pero creo que voy a rechazarlas. Hay una oportunidad de enseñar en la universidad, de ser para otros estudiantes lo que el profesor fue para mí. Creo que eso es lo que quiero hacer, construir, enseñar, guiar. No por venganza o para probar algo, sino porque encontré mi propósito en ayudar a otros a encontrar el suyo. Las cosas con mamá y papá son complicadas. Probablemente siempre lo serán. Hay días en que los veo intentando genuinamente cambiar y siento algo parecido al perdón. Hay otros días en que recuerdo aquella noche de diciembre cuando me cerraron la puerta en la cara y la rabia vuelve fresca como si fuera ayer. Mi terapeuta dice que ambas cosas pueden coexistir, que el perdón no es un destino sino un proceso. Diego está limpio y está tratando. No sé si llegaremos a ser cercanos alguna vez, pero al menos ya no somos enemigos. Eso es algo. Pero lo más importante que aprendí, abuelo, es esto. La familia no es solo sangre, es elección.
Carolina, Miguel, doña Marta, el profesor Hernández, los 32 becarios de la fundación que se sienten como hermanos menores que nunca tuve, todos ellos son mi familia también. Una familia que elegí y que me eligió de vuelta, una familia construida no sobre obligación o encubrimiento, sino sobre respeto mutuo y apoyo genuino. Sobreviví a la traición familiar. Encontré mi independencia y descubrí que el éxito más dulce no es cuando aquellos que te lastimaron finalmente reconocen tu valor. Es cuando te das cuenta de que su reconocimiento ya no es necesario para tu felicidad. Cerré el diario y miré las llamas danzar en la chimenea. Mi teléfono sonó con un mensaje de Carolina. ¿Vienes a casa pronto? Te extraño. Sonreí. Hogar. Esa palabra había significado dolor durante tanto tiempo, el lugar donde fui traicionado y rechazado, pero ahora significaba algo completamente diferente. Hogar era donde estaba Carolina. Hogar era el apartamento que compartía con Miguel. Hogar era esta cabaña donde me reconectaba con la memoria de mi abuelo. Hogar era la oficina de la fundación donde cambiábamos vidas. Hogar ya no era un lugar físico o una configuración familiar específica. Era un sentimiento de pertenencia que yo había construido deliberadamente, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, después de que el hogar original fuera destruido. Mientras conducía de regreso a la ciudad esa noche, pasé frente a la casa donde había crecido. Mis padres ya no vivían allí. Se habían mudado al apartamento más pequeño que ahora les alquilaba, a un precio razonable. La casa había sido vendida a una familia joven con 3 niños pequeños. Podía verlos a través de las ventanas iluminadas riendo alrededor de la mesa del comedor. No sentí nostalgia ni dolor al verlos, solo una especie de paz tranquila. Esa casa era parte de mi pasado, pero ya no definía mi presente ni limitaba mi futuro. 2 años después de ser echado a la calle, a los 18 años, había vuelto, pero no como el joven roto y traicionado que se fue. Volví como alguien que había transformado el rechazo en propósito, la traición en triunfo y la familia tóxica en la fundación para construir comunidades más saludables. El joven que fue echado a la calle había muerto aquella noche fría de diciembre. El hombre que regresó había nacido de las cenizas de esa muerte, más fuerte, más sabio y libre de necesitar la aprobación de aquellos que no supieron valorarlo. Y esa finalmente era la venganza más perfecta de todas. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Aquella noche en que mi familia me echó a la calle fue paradójicamente el momento en que finalmente me liberé. A veces es necesario perder todo para descubrir cuánto vales realmente. ¿Alguna vez has enfrentado traición familiar? ¿Has tenido que construir tu propia independencia desde cero? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si este relato te conmovió, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa todo para mí. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia. Muchas veces, el amor que más duele no es el que se pierde. Es el que se entrega sin ser visto. El que se da sin condiciones. Y se recibe con mentiras. Lucía no perdió un esposo. Perdió la ilusión de que el amor se mide en regalos. Y encontró que el amor verdadero no te pide que te sacrifiques. Te pide que te respetes. Si esta historia te tocó el alma, déjame un like. Suscríbete. Comparte. Porque hay más mujeres como Lucía. Más hombres como Matías. Y más historias que merecen ser contadas. Y si tú también has sido traicionado por tu propia familia, comenta abajo. No estás solo. Tu silencio no es debilidad. Tu dignidad es tu poder.